¿Sí? Entonces, bueno, en esta tarde les voy a compartir una palabra. Bueno, como decía mi esposa, este mes el Señor nos ha guiado a hablar sobre milagros. Y cuando estamos hablando particularmente sobre los milagros, sabemos que es algo que está fuera de nuestras manos, fuera de cualquier cosa razonable que podamos hacer. Ahora, ¿quién es el hacedor de milagros de acuerdo a la palabra? El Señor Dios Todopoderoso. Él es el único hacedor de milagros, ¿cierto? Para Él no hay nada imposible. Nosotros estamos limitados por tiempo, por muchas cosas, pero sobre todo por tiempo y espacio, ¿cierto? Pero el Señor no lo limita a nada. Nosotros pensamos que los milagros solo pueden hacerse de aquí para adelante, pero inclusive el Señor puede obrar antes de que le hubiéramos conocido para que podamos ver sus maravillas. Amén. Entonces, les voy a preguntar cuál es el verso que nos estamos aprendiendo durante esta semana. Solo dígame la cita. Santiago 1:22. ¿Qué dice? Bueno, vamos a repetirlas entre todos. Dice, no se contentó. Para. Porque aquí. Vamos a la 1, 2, 3. No se contentó. Amén. Uy, se la aprendieron. Muy bien. No, esta iglesia anda volando. Bien. Aquí, ¿quiénes han manejado un carro o tienen un carro? Todos, ¿cierto? En algún momento manejan un carro. Cuando su carro se daña, en el pasado, no voy a revelar qué tantos años, pero en el pasado, si se varaba su carro, usted tenía la capacidad de levantar la tapa del motor y algo se podía hacer. Un cable suelto, una cosa por ahí que usted viera que un tornillo que está por ahí, usted podía apretarlo. Pero ustedes han abierto los carros de hoy. Eso es una tapa que uno le da miedo tocarla, o sea, eso parece un ovni. No se puede hacer nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace uno en esos casos? ¿A quién llama? A Dios. Señor. Al esposo, dicen por ahí. ¿Sí? Mire, les voy a contar una historia que pasó hace un tiempo, y es que en la empresa donde yo trabajo, en Edmonton, en las oficinas de Edmonton, era otoño, y entonces una señora salía de su turno a las 4:30, 5 de la tarde, ella estaba en el área de servicio al cliente, y salió y su carro se pinchó. Y entonces ella llegó y entró y dijo, ¿será que alguien me puede ayudar a cambiar la llanta? Y le dijo a un grupo de ingenieros nuevos que estaban ahí, nuevos relativamente, que estaban ahí, pues, y entonces llegó y dijo, no, yo voy, listo. Y entonces fueron los muchachos con ella, salieron, y entonces estaban frente al carro y ella se quedó ahí esperando y el muchacho se quedó al lado esperando también. Y entonces ella le dice, hágale. Y él dice, no, o sea, yo nunca, un ingeniero mecánico, yo nunca he cambiado una llanta, usted dígame qué hacer. Dios mío, me dio una vergüenza con el gremio. No es que uno lo eduquen para eso únicamente, pero eso son cosas como de supervivencia, ¿cierto? Nadar, cambiar una llanta, caminar. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando uno necesita algo que ya es más especializado, uno va al que hizo el carro, ¿cierto? No voy a dar marcas para no hacer publicidad, pero uno va al que hizo el carro y lleva el carro porque él sabe qué es lo que le hace falta. Y hoy vamos a hablar de milagros, y el título de hoy se llama El taller del maestro. ¿Sí? Y vamos a hablar de sanidades físicas. Amén. Amén. Vamos a orar. Y antes de orar, voy a leerles Isaías 53, versos 4 y 5 dice: Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Amén. Padre Santo, venimos en esta mañana, en esta tarde, Señor, delante tuyo, para escuchar tu palabra. En esta hora venimos sometiendo nuestro espíritu, alma y cuerpo delante tuyo, Señor,
para poder, papito Dios, escuchar tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Padre Santo, yo sé que la palabra de hoy nos va a confrontar, la palabra de hoy nos va a restaurar. Y la palabra de hoy nos va a traer la llave de la sanidad. Yo te pido, Padre Santo, que seas tú, Espíritu Santo, guiando esta reunión porque tú eres el pastor de esta iglesia y por eso te damos un fuerte aplauso de bienvenida, Espíritu Santo, a este lugar. Amén y amén. Bueno, todos hemos estado en algún momento enfermos, una gripa, o de pronto alguna enfermedad un poco más grave, y en cualquiera de ellas, lo que nosotros realmente hacemos es varias cosas, entre ellas pues vamos al médico, obviamente, ¿cierto? Y cuando empezamos a ver empezamos a caminar con el Señor, empezamos a ver que las enfermedades tienen raíces. Ahorita vamos a ver aquí durante toda esta conferencia 4 raíces de las enfermedades, ¿sí? Porque las enfermedades no llegan porque sí, todo tiene una causa. Es como, por ejemplo, si su carro tiene algún problema, es por alguna razón. O se golpeó, o hay un instrumento que esté fallando, alguna cosa pasó, o no le echó gasolina, le echó otra cosa en lugar de gasolina. Entonces, todo tiene una causa. Y durante esta tarde, en cada uno de los momentos que vamos a ver hoy, ustedes van a empezar a identificar qué es eso que de repente puede haber desembocado en una enfermedad en nuestras vidas o en alguna persona que amamos. Amén. Entonces, las raíces de las enfermedades son 4. La primera es, y vamos a entrar de una vez en materia, es el pecado. Vamos a leer Juan capítulo 9, versos 2 y 3. Dice, y sus discípulos preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? No está así debido a sus pecados ni a los de sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Resulta que había un hombre ciego de nacimiento. Entonces eso es una maldición, o sea, está diciendo, bueno, que algo pasó, o él pecó o sus papás, pero algo pasó, y por eso la primera causa de enfermedad es el pecado, porque los mismos discípulos identificaban eso. Entonces él llegó y les dijo, en este caso no era ni él ni sus papás, sino era para que el Señor se glorificara. Pero aquí me llama la atención la pregunta que hicieron sus discípulos. Alguien tuvo que haber pecado, ¿sí? Entonces a veces le sale una dolencia por allá, dice uno, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y de repente no es muchos años, mucha experiencia, o sea, que ya esté viejo, en otras palabras, ni nada de eso, sino que de repente hay alguna cosa que se está haciendo mal y como consecuencia la persona esté enferma. Miren, ahorita no vamos a hablar particularmente de enfermedades de índole mental, pero hablando con un compañero de trabajo que tiene una hija terminando la universidad, me decía que tiene ahorita problemas mentales y aquí particularmente en Canadá, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que hay mucho ataque a la mente de los jóvenes, ¿sí? Entonces, de pronto están bien ataques de ansiedad, de pánico, unos ataques que uno realmente no se imaginaría, o por lo menos en nuestros países no tenemos tiempo para... ¿Sí? Pero es importante ver que todo eso tiene una causa y es el pecado. Vamos a leer otro verso que está en 1 Corintios capítulo 11, verso 29 y 30. Dice, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, incluso varios han muerto. Dentro de esta misma situación de pecado, y hay muchos, no voy a entrar en detalle, pero es para identificar, es cuando tomamos la Santa Cena. Cuando yo tomo la Santa Cena, me estoy acercando al Señor, estoy compartiendo lo que Él hizo para mí. Murió, fue molido a su carne, entregó hasta la última gota de su sangre, ¿cierto? Y entonces cuando Él hace eso, dice, cuando ustedes van a compartir, se tienen que evaluar que se coloquen a cuentas con el Señor. Eso es cuando uno va a tomar la Santa Cena. El que no hace eso dice que bebe juicio para él y entonces dice que por eso hay muchos debilitados y enfermos. ¿Cuál es el pecado? No estar a cuentas con Dios. ¿Van conmigo?
Entonces, estar a cuentas con Dios, no solamente en la Santa Cena, sino a diario, puede que empiece yo a abrirle la puerta a algún pecado que me puede llevar a la enfermedad. ¿Van conmigo? Amén. Entonces, el primero es pecado. Entonces, identifiquémonos nosotros o de repente alguna persona con la que estamos que pueda estar enfermo. Puede que haya cometido yo un pecado, sí o no, pero eso es una de las causas. La segunda, y en esta me voy a detener un poco más porque el Señor de verdad que estuvo hablando muchísimo, muchísimo a mi corazón y a mi vida a través de ella. Y la segunda causa es la amargura. Amargura. Encontré varias definiciones y dice que es como una flecha picante, desagradable y venenosa. ¿Sí? Es un estado mental que corroe y carcome el alma. La amargura afecta a las personas que experimentan una profunda tristeza como un veneno que actúa sobre el cuerpo. Se aferra a los sentimientos, haciendo que la persona caiga en ira, hipersensibilidad para ofenderse, susceptibilidad para irarse en cualquier momento y por cualquier razón, y usualmente desemboca en odio. Miren, ¿saben por qué he entendido también la definición de amargura? Porque yo he sido un amargado. Y es que realmente uno no se da cuenta de eso hasta cuando está no solamente metido, sino que el Señor se lo muestra, porque se lo muestra a uno la esposa y uno que a veces tampoco le cree. ¿Sí? Y se los digo la verdad porque con mi esposa me le acerqué honestamente después de estar ministrado por esta charla y le dije, ¿sabes qué, amor? Perdóname porque tú sí me has dicho que yo estaba siendo amargado en esta área y yo no te había hecho caso. Yo pensaba que era alguna cosa que realmente estaba yo imaginando, alguna cosa así extraña, pero menos amargura, y me estaba volviendo amargado. Les voy a dar más detalles, pero lo que les quiero decir es que la amargura es un veneno. Y ahora, ¿de dónde sale la amargura? La amargura es un perdón aplazado. Me explico. Cuando ustedes dejan la basura, me imagino que todos en su cocina tienen un bote de basura. ¿Qué cae en ese bote de basura? Todos los desechos. Y los desechos de comida después de un par de días huelen horrible. Un ejemplo, yo no soy experto en cocinar y gracias a Dios que solo hay un chef acá porque el otro está de vacaciones. Pero cuando uno coge pollo y le quita el cuero del pollo y lo pone en la basura, déjelo un día, al otro día destape eso. Eso huele horrible. Cuando uno no perdona, es ese cuerito ahí suelto. Al otro día está peor. Y déjelo 4 días a ver cómo huele. Entonces, cuando uno no perdona, o no concede perdón, o no pide perdón, cuando aplaza ese momento, entonces eso se va generando en una amargura, que es todo lo que les acabo de decir. Por eso dice la palabra de Dios, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque ¿qué es lo que sucede? Cuando uno por la noche todavía sigue cargado con el cónyuge, con el hijo, con el papá, con cualquiera, al otro día va a estar mejor o peor. Peor. No hagan eso. Les iba a decir, hagan el ejercicio esta noche, no. No. Usted por la noche, si usted termina en una discusión con su esposa, al otro día ella va a estar llevándole el desayuno a su cama. ¿Entonces? Oh, sí. ¿Cómo no? A menos que quiera, colocarse, digamos que, a hacer frutos dignos de arrepentimiento, señoras. Pero de lo contrario, no va a pasar porque hay un enojo y al otro día es peor. Entonces, cuando uno permite que eso pase y pase y pase peor, ¿qué es lo que sucede? Que eso se vuelve una amargura y es un veneno que uno mismo se está comiendo. Entonces, un peligro aquí, si ustedes quieren tomar si están tomando nota, el peligro de la amargura es que rechaza la reconciliación. El amargado no quiere ponerse a cuentas con nadie. Ahorita vamos a ver más cosas. Y como les digo, lo sé porque yo lo he vivido. El amargado, ¿cómo responde cuando está hablando? Uno no se da cuenta, uno de amargado no se da cuenta. Pero ¿cómo responde uno? Con resentimiento. Todo está bien, pero uno responde horrible. ¿Quiere café? A esta hora tan tarde, ¿cómo le ocurre?
¿Usted le pasa algo? No, estoy divinamente. Es cínico. No voy a dar más ejemplos porque me pongo en evidencia. A veces responde con crueldad, ¿sí? Entonces de pronto ya, o sea, como en el corazón de uno está tan dolido, entonces uno responde con ira, uno responde con crueldad para cualquiera de las cosas. Es indiferente al dolor de los demás, implacable y ya raya con el desagrado. ¿Qué significa que es desagradable? Que ya no se lo aguanta en ninguna parte. Entonces, su esposa, sus hijos, la gente de su oficina ya lo ven, llegó el amargado. Todo el mundo, vamos. Se acabó la reunión. Porque eso es lo que emite, eso es lo que hay en su corazón. ¿Sí? En Hebreos 12:15 dice, asegúrense de que nadie quede fuera de la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Y aquí dice varias cosas, ¿sí? Cuando uno es un amargado, se queda fuera de la gracia de Dios. Lo primero. Lo segundo es que cuando esa raíz brota, dice, causa dificultades y no solamente para la persona, sino que daña el ambiente porque corrompe a muchos. ¿Qué significa? Que la amargura se prende. ¿Sí? Entonces no es solamente usted amargado, sino que su cónyuge, sus hijos, la gente de su oficina se vuelve un amargado porque usted impregna eso. ¿Sí? En algún momento tuve que ir, creo que ya les he comentado esto, en algún momento yo tuve por mi trabajo en Colombia que ir a un basurero. Sí, estábamos allá dando soporte a unos equipos, fuimos al basurero. ¿Y a qué bueno? ¿Alguien ha ido a un basurero? Es un lugar muy bonito, ¿sí o no? Llega uno allá, los bulldozers moviendo basura para un lado, moviendo para el otro, y eso huele, mejor dicho, si se ve horrible, huele peor. ¿Sí? Porque allá llega literalmente de todo. Entonces lo raro es que al principio es muy desagradable, pero después de estar ahí un rato, usted se va acostumbrando al olor. No significa que no lo detecte, pero ya como que se acostumbra. ¿Sí? Y usted no se da cuenta que usted termina oliendo a basurero. Entonces nosotros fuimos con un compañero, eso fue muy chistoso porque fuimos con un compañero y entonces pues yo no sabía, dijeron, tiene que ir al basurero tal cosa, y yo pensé que eran las oficinas nomás, pero las oficinas quedaban literalmente en el medio del basurero. Entonces llegamos allá en carro, todos, ¿no? En Bogotá en ese momento con corbata y todo eso, en un basurero no con corbata. Y llegamos allá, llegábamos a las oficinas, pues todo el mundo en overol, en ropa de trabajo, todo eso, hicimos la reunión. Y yo tenía una agenda, y entonces cuando me subí al carro puse la agenda sobre el carro, me subí, pero no quité la agenda. Entonces la agenda se me cayó, arrancó el carro y se cayó por ahí. Bueno, hacer la historia corta, yo llegué a la oficina, la gente nos mandó a bañar, nos mandó, no, ustedes váyanse, o sea, no se aguantan el olor, y uno ya se acostumbró, ¿cierto? Lo peor fue que como la agenda se me cayó allá, entonces me tocó volver y finalmente alguien me la guardó y todo eso. ¿Sabe cuánto tiempo pude volver a usar esa agenda? Nunca más. El olor estaba completamente impregnado en eso. Y es lo mismo que pasa con la amargura. Uno no se da cuenta, pero uno huele a eso. ¿Sí? Entonces eso se impregna y se lleva con todo lo demás. ¿Sí? Entonces uno no puede dejar brotes de raíz de amargura. Pero en la predicación del pastor Sandro Garzón dice que compara la amargura con el árbol de sicómoro. Y el árbol de sicómoro es un árbol que tiene raíces muy profundas. ¿Sí? Entonces él empieza a buscar abajo agua, y entonces la gente llega y lo coge y lo corta, saca las raíces, pero si queda una raíz por allá, esa raíz sigue buscando, encuentra agua y después vuelve usted a ver el árbol. Dice, pero ¿de dónde si yo lo saqué? Entonces por eso es tan importante que nosotros siempre nos evaluemos qué es lo que me está causando esa amargura, y como yo les decía ahorita, la amargura es causada por un perdón aplazado. O sea, hay algo en mi corazón que me hizo daño o que me está haciendo daño y yo no he o perdonado o pedido perdón. Y eso está degenerando en amargura. ¿Sí? ¿Van conmigo? Amén. Entonces,
Ya, la amargura no es una falta escandalosa. Uno cuando dicen, llegó el amargado, entonces dice, bueno, sí, ya uno es como que se lo aguanta, ¿cierto? Huele feo, todo ese tipo de cosas, pero uno como se lo aguanta. Pero cuando una persona no le llegó el ladrón, dice, uy, no, guarde las billeteras, o llegó, quién sabe, que uno como que es más escandaloso ese pecado, ¿cierto? Pero el amargado como que pasa por debajo. Pero yo les quiero decir, es una de las peores cosas que un ser humano puede vivir. Porque el estado, cuando uno está amargado, es realmente doloroso, ¿sí? Es algo silencioso y sutil que va creciendo debajo de la superficie del corazón. Entonces empieza con algo pequeño y empieza a crear raíces y empieza a buscar razones para seguir alimentando ese veneno, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando, les voy a decir mi caso, entonces llegó y me pasó algo en la oficina. ¿Sí? Tuve una discusión con un compañero de trabajo. Llegué al compañero de trabajo. Como yo no he arreglado esa situación ni en oración y mucho menos con él, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo lo veo y ya el día ya como que va por la mitad, ya como que se me empieza a dañar. Y él llega, por decir un ejemplo, y llevó ese día, no sé, donas o lo que quiera para toda esa, pero faltó una y ¿quién se quedó sin dona? ¿Qué es lo que usted piensa? Claro, está pintado. Sí, todo el mundo dona. Él sabía cuánto sabemos acá y trajo menos una. Ese man me tiene, ese man no, o sea, y lo uno hablando con el jefe y fuera de eso el man está haciendo el cajón con el jefe. No. Empieza usted a llenarse de veneno y de argumentos y eso se llama rumiar sus pensamientos. ¿Ustedes saben qué es rumiar? Las vacas, ¿qué hacen? Las vacas tienen 4 estómagos. Una lección de biología gratis. Ellas tienen 4 estómagos y este proceso es muy bonito porque ellas llegan y comen, pasan al estómago y después lo devuelven otra vez. ¿Alguien ha tenido reflujo? ¿Se lo ha masticado? Ahora me entienden. Entonces las vacas no, las vacas chéveres, usted las ve ahí, usted no sabe si la comida reciente o la que volvió. ¿Sí? Pero eso, o sea, si usted le dio asco a la comida, ahora imagínese con los pensamientos. Igualito hace uno. Uno devuelve los pensamientos, o sea, los vomita y los sigue masticando y otra vez los devuelve. Entonces eso es un veneno que está comiéndose uno todo el tiempo, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Que alimenta ese veneno con más y más argumentos, porque finalmente el enemigo, ¿qué es lo que utiliza con eso? Meterme y dejarme atrapado en una cárcel. Eso es lo que busca el enemigo, a punta de argumentos. Y acordémonos que todo nació porque no perdoné. ¿Qué hace? Aquí varias cosas que hace la amargura. Se degenera en un enojo continuo y extremo. Una persona amargada anda de mal genio. Usted no ve un amargado feliz. Eso no existe. ¿Sí? ¿Y sabe qué es lo peor? Que al primero con el que uno anda agarrado, ¿quién es? La familia, los que están al lado. Ellos se tienen que aguantar el veneno de uno. Qué cosa tan aburridora, ¿sí o no? Yo, honestamente, yo le tuve que pedir perdón a mi esposa y a mis hijos, decirle, mira, ¿sabe qué? Perdóneme porque yo en esto estaba mal. ¿Sí? Y ellos me decían, no te entendemos. No me quiero ni imaginar. Se transforma en ira. Entonces usted está irascible todo el tiempo y usted no sabe por qué, y es por esa misma amargura. Y póngale cuidado, todos tenemos necesidades, ¿cierto? Necesidad de ser amado, necesidad de ayuda para las cosas, del trabajo, de la casa, en todo. Ahora, ¿cuál es el punto? Que cuando esas necesidades no se satisfacen, porque ¿quién va a querer ayudar a un amargado? Entonces ya son exigencias. Entonces, por ejemplo, la esposa está en la casa, está haciendo la comida para ayudarle al esposo mientras que él está trabajando y llega, una necesidad es comer. Entonces llega a comer y de pronto la esposa por alguna razón no la tuvo. Entonces ya es una exigencia. La comida, no, pero entonces que no, yo allá matándome 8, 10, 12 horas, como decía ahorita John, desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche y ni un pan. No, es que ya ni como. Y fuera de eso, ayuno forzado. ¿Sí? Y termina uno, las necesidades se vuelven exigencias. Bueno, yo veo que el Señor está moviéndose por acá. Voy a pasar de tema. Y entonces cuando no se cumplen las exigencias,
¿sí? Entonces es más veneno que le echa, o sea, acuérdense la vaca, para seguir rumiando, para volver otra vez. Y todo eso finalmente para uno justificar su dolor. Mire cómo es eso, es un círculo vicioso muy horrible, porque al final uno termina justificando el ser amargado. Es que yo soy amargado porque es que eso fue lo que me tocó. Que imagínese con esa esposa, con ese esposo, con esos hijos. Y uno busca justificaciones por todo, pero realmente el problema es uno. ¿Alguien ha visto un amargado? Y si no, entonces es usted. Qué pena que no se le han dicho. Ok, aquí, amén, Señor. Y esas actitudes cada vez van a ser peores. Un amargado hasta que no se arrepienta y pida perdón o perdone eso que tiene aplazado, ese basurero que tiene ahí en su cocina hace rato, entonces va a seguir envenenando su alma. Les voy a poner una tarea. Digamos que usted no es el amargado de su casa, pero de pronto hay alguien ahí. Entonces usted deje cueritos de pollo sueltos por ahí 4 días. A ver qué empieza a pasar con el amargado. Pues eso huele horrible, que no sé qué más cosas. Si usted le puede dar esta enseñanza, esta charla, se la puede compartir y todo eso para que entienda. Consecuencias. Herimos a los que están más cerca de nosotros y por lo tanto dañamos relaciones. Es impresionante que uno piensa que eso no tiene consecuencias y acuérdense que el Señor nos ha dado tres herramientas en nuestra vida que son no herramientas sino 3 recursos, gracias, que son finanzas, relaciones y tiempo. Esos son los 3 recursos que nos ha dado el Señor a todos. Entonces, una tercera parte de esos recursos los estamos echando a la basura por nuestra actitud. ¿Sí? Entonces, de repente, usted es muy bueno en algo, laboralmente de trabajo, o es un emprendedor y todo eso, pero si de pronto hay algunas actitudes como esa, entonces la gente, en lugar de decir, uy, llamemos a Ricardo, porque ese no dice, no, ese man es de un amargado, que mejor dicho, no, déjelo por allá quietico. Entonces uno mismo se cierra las puertas. ¿Sí? Mira, aquí una de las cosas que yo les digo y le pedí perdón al Señor, y es que roba el gozo. Mire, de verdad que uno cuando está amargado, todo es gris. Todo es gris. El día azul, soleado, todo el mundo saliendo a montar bicicleta con los niños, con todo eso, y uno es horrible ese día. Mejor dicho, porque uno no tiene ese gozo, no tiene esa capacidad de disfrutar. Y aquí es importante que se detiene el don del Espíritu Santo en la persona. El don del Espíritu Santo consta de 9 cosas que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, son todas esas. Y entonces uno cuando está amargado, el Espíritu Santo no puede desatar en uno eso. Y por lo tanto entonces se detiene ese gozo, el fruto del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo detectar si yo estoy amargado? Lo primero, rumiamos las faltas. Repito una y otra vez la situación para seguir justificando mi dolor. ¿Sí? Entonces es importante entender que si hay una falta y yo le estoy dando vueltas para seguirme envenenando, eso no me va a llevar a nada bueno. Y lo que debo hacer ahí es saber cuál es la causa para perdonar o pedir perdón y hacerlo. En otras palabras, sacar la basura. Lo segundo de cómo detectarla es que cuando a usted le hablan, no hablan sino mal de la situación. Entonces el ejemplo que yo les daba de la oficina, se le acerca a cualquier persona y dice, Ricardo, ¿tiene el trabajo? No, pero es que no es que ese man no me trajo donas. Y además está hablando con mi jefe en contra mí, no sé qué más cosas. Y entonces habla usted de una situación que nadie gente dice, pero ¿que está hablando? Sí, realmente no tiene nada que ver. Y es esa situación precisamente de que hablo de la abundancia de lo que hay en mi corazón. Entonces no puede hablar calmadamente de ningún tema, se exalta. El doctor Carsten Worsch ha estudiado por 15 años los efectos o las consecuencias de la amargura en el cuerpo físico de las personas.
¿sí? Y póngale cuidado a lo que causa. Nosotros tenemos regulado nuestro sistema biológico. Cuando una persona está amargada, esa regulación se empieza a romper. ¿Qué significa eso? Que entonces empieza a afectar su sistema inmunológico, es decir, sus defensas se bajan. Entonces usted es más susceptible a enfermarse. Entonces usted le da más seguido una gripa o más seguido un dolor o puede generar en cosas peores porque el sistema inmunológico empieza a perder efectividad. Lo otro es que también las funciones orgánicas, entonces empieza de pronto el intestino, ya usted tiene problemas intestinales o problemas del hígado, todo eso, y eso es como consecuencia de la amargura. Otra cosa que él encontró es que interfiere con el sistema hormonal de las personas. Entonces todos tenemos hormonas que controlan nuestros sistemas, de pronto en las mujeres, de pronto sus periodos, en el caso de los hombres, pues también todos nuestros sistemas, y de repente usted empieza a ver, uy, no, esto como que ya no está pasando regular, o esto otro, y es porque algo está pasando ahí. Y mire esto que fue una de las cosas que encontró en todos ellos. Genera alta presión, o sea, presión alta, alta frecuencia cardíaca, y estos son los ingredientes para un paro cardíaco, para un ataque cardíaco. Entonces démonos cuenta que eso que estamos haciendo por un argumento, por alguna cosa que yo no estoy diciendo que no haya sucedido, sino que de repente yo sigo ahí amasando, al primero que envenena es a mí, y no solamente mental y en mis sentimientos, sino en mi cuerpo también. ¿Sí? Y se los digo, vuelvo y se los digo, porque yo lo he vivido y realmente uno de amargado, uno a veces no se da cuenta, pero uno lleva ese dolor. Ya todas las cosas son molestas, le molesta a uno la esposa, los hijos, los amigos, todo el mundo le molesta porque realmente uno ya perdió ese disfrutar las cosas por más pequeñas que sean. Miren, yo les doy un ejemplo. Cuando uno recién conoció a los que estamos aquí casados, al esposo o la esposa, o tiene un amigo, una amiga, los que no son casados, un amigo, una amiga muy cercana, uno se encuentra con esa persona y se toma, así sea un café, disfruta el café. ¿Sí? Cuando está recién casado, tiene solamente huevos y arroz, disfruta, eso es mejor dicho, es un manjar. ¿Sí? Pero cuando usted está amargada, usted puede tener la casa llena de manjares, todo le sabe igual. ¿Alguien le dio COVID que haya perdido el gusto y el olfato? Eso comer era por supervivencia, pero realmente no se disfrutaba porque usted no podía degustar la comida ni olerla. Entonces usted le comía porque le tocaba, pero realmente usted no tenía ganas. ¿Van conmigo? Entonces imagínese, uno de amargado ya no disfruta las cosas. Entonces uno ve gente en tremendos carros, en tremendas casas y amargados que no se los aguanta nadie. Nosotros, yo les cuento, en la empresa, una de las empresas que yo apoyo, un hombre joven, muy bueno, técnicamente, todo eso. Tenía, pues obviamente nadie perfecto, pero tenía las cosas, pero tenía una cosa y es que era amargado. Y él se presentaba como una persona ecuánime y todo eso, pero uno se daba cuenta que había alguna cosa en él que de pronto como que no estaba funcionando. Y eso era un veneno. Él llegaba y lo ponían como jefe de un grupo, técnicamente bueno, administrativamente bueno, pero nadie se lo aguantaba. Y entonces la compañía, y así pasó por varias posiciones y todo eso, y daba resultados a fuerza de él, porque realmente el equipo no funcionaba con él por la amargura que él expedía, ¿cierto? Finalmente, después hicieron recortes en la compañía y lo sacaron. Cuando me dijeron que sacaron a fulanito, yo no lo podía creer. Decía, ese era un hombre que estaba a primera hora, salía tarde, daba resultados. Decía, no, pero ¿por qué? Era porque estaba haciendo con las demás personas, esa amargura que él expedía con los demás, realmente fue lo que hizo que finalmente pues saliera. Entonces démonos cuenta, es algo que primeramente nos hace muchísimo daño a nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos son algo muy valioso. La palabra dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Sí? Entonces de él sale la vida. Entonces cuando uno tiene esa amargura es como cuando un manantial de agua sale corrupto, sale sucio. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver un ejemplo particularmente de eso. Entonces, el primero al que le duele y el que sufre es uno. Pero tristemente no es el único que lleva el daño, sino las personas que están alrededor de uno.
Entonces, muchachos, esta predicación se las digo y se las doy con todo mi corazón porque yo he estado ahí y yo he sufrido en carne propia lo que es uno estar con esa carga, pero no solamente uno, sino echársela a los demás. Amén. Entonces, y hablando del doctor Carston, de todas estas cosas que les decía, lo otro que hace la amargura es que empieza usted a darle rienda suelta a sus pensamientos. Vamos a buscar Deuteronomio 29, 18 y 19. Dice: asegúrese de que ningún hombre, ni mujer, ni su clan, ni su tribu entre ustedes se aparte hoy su corazón del Señor nuestro Dios para ir a adorar a los dioses de esas naciones. Tengan cuidado de que ninguno de ustedes sea como una raíz venenosa y amarga. Si alguno de ustedes al oír de esta palabra, de este juramento, se cree bueno y piensa, todo me saldrá bien, aunque persista yo en hacer lo que me plazca, provocará la ruina tanto en la tierra regada como en la seca. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que una persona amargada, ¿sí? Primero uno dice que la idolatría es cualquier cosa que uno pone por encima de Dios. Entonces, un amargado está colocando por encima de Dios su amargura. Eso es lo que uno hace. Entonces se vuelve un idólatra. Y no solo eso, sino que además dice, tenga cuidado de que ninguno de ustedes tenga una raíz de amarga y venenosa. Y alguien dice, no, sabe que yo estoy bien, porque esa es la otra, que uno cae en el orgullo de, eso estoy bien, no, eso no es para mí, realmente, gracias pastor, muy chévere, la charla estuvo muy buena, pero eso no es para mí. Y entonces dice, si usted se cree bueno y piensa, todo me saldrá bien, aunque persista en hacer lo que me plazca. Cuando yo leí esta palabra dije, o sea, yo honestamente me confronté. Y que dice, provocará la ruina tanto en la tierra regada como en la seca, es decir, caerá en ruina además. Y yo le digo, a uno no le rinden las cosas cuando uno es un amargado. Entonces, miremos todo lo que trae eso. ¿Cómo ser libre de la amargura particularmente? Éxodo 15, vamos a leer del 22 al 26. Dice, voy a leerlo rápido. Moisés ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto de Sur. Y los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara. Entonces voy a decirles cada cosa. El 22, hay una necesidad. Ellos llegaron y salieron por el desierto y hay una necesidad de agua. Verso 23 dice, llegaron a Mara, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas y no pudieron apagar su sed. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un amargado también llega a esa situación porque uno está buscando soluciones y no las encuentra. Está buscando trabajo, no llega. Está buscando finanzas, no llega. Está buscando una relación, no funciona. Está tratando de hacer la cosa, no. Y yo le digo, o sea, caer en amargura es muy fácil. Es supremamente fácil. Es que algo no le salga y usted empiece a pensar, ¿cómo se llama lo de la vaca? A rumiar y siga pensando negativamente y empieza el veneno. ¿Sí? Entonces hay un problema y no hay una solución. Verso 24 dice, comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban, ¿qué vamos a beber? Y aquí empezó el problema. Murmuración. La primera murmuración, ¿con quién es? Con uno mismo. Uno llega a la casa y de pronto los muchachos o los hijos están trabajando, estudiando no sé qué, y uno está con un dolor que ese día le fue horrible y uno necesita que lo saluden, ni el perro saluda. Pasa ahí. No, lo que me falta. Y empieza uno a desquitarse con toda la familia. ¿Sí? Bueno, no es el caso en la casa de Pechito porque ese perro le tira todo, pero bueno. ¿Sí? Entonces empieza ese ruido, la murmuración. Entonces uno tiene que cortar con eso. Miren, muchachos, tenemos que cortar con los pensamientos que no son buenos, los pensamientos que nos llevan a buscar lo malo o a pensar lo malo, porque proceden del enemigo. ¿Sí? Entonces empieza esa murmuración interna. Verso 25. Dice, Moisés clamó al Señor y le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua, y al instante el agua se volvió dulce. En ese lugar los puso a prueba y les dio una regla de conducta. Entonces, lo primero, ¿qué significa un pedazo de madera que lo echa al agua y ya entonces se vuelven dulces las aguas? Es una muestra de la cruz del Señor. Cuando uno tiene amargura, va a la cruz.
Deja ya su carga. Dice el Señor, dejen aquí sus cargas. La dejo allá, ya no me pertenece. Es muy fácil, claro, como ustedes no la están haciendo, lo he vivido. Voy a la cruz, le digo, ¿sabes qué, Señor? Perdono a mi jefecito por lo que me está haciendo, Dios lo bendiga y lo guarde y se lo lleve pronto. No, hasta Dios lo bendiga y lo guarde, ¿sí? A él y a su familia, y dejo eso allá. Y le digo, Señor, ¿sabes qué? Sana mi corazón, porque es duro. Te pido, Padre Santo, dejo allá la situación que estoy pasando, cualquier situación, pero déjenla en la cruz. Si uno no va a la cruz, el agua sigue amarga. Eso es una representación. Y el que pierde es uno. ¿Sí? Entonces aquí lo que está diciendo es, vaya a la cruz y deje allá. Solo así puede volver el gozo. La primera cosa que uno empieza a ver cuando deja todo allá es que yo empieza usted a disfrutar las cosas. Ya empieza a ver las bendiciones del Señor. Verso 26 dice, y les dijo, yo soy el Señor su Dios, si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis mandamientos y estatutos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje a los egipcios. Mire lo que dice acá, yo soy el Señor que les devuelve la salud. Entonces dése cuenta que cuando uno está viviendo en amargura, va a la cruz, deja ya su amargura, vuelve el gozo y viene la sanidad. Entonces de repente esa enfermedad que tengo, esa dolencia, no es otra cosa, sino que tengo que dejar en la cruz mi amargura. Amén. Un aplauso al Señor. Un aplauso así. Entonces, lo primero que vimos era pecado, lo segundo, amargura. Vamos a los últimos 2 puntos. Tercero, demonios. ¿Sí? Entonces, Lucas 11:14 dice, en otra ocasión Jesús expulsaba de un hombre a un demonio que lo había dejado mudo. Cuando salió el demonio, el mudo habló y la gente quedó asombrada. Hay demonios que toman posesión sobre una persona y causan enfermedades. ¿Cómo entra un demonio en la vida de una persona? Cuando usted le abre una puerta. ¿Cómo se le abren las puertas a los demonios? Cuando usted hace algo indebido. Por ejemplo, comete un pecado. Vamos a hablar de pecados sexuales. Entonces, una persona que va y tiene relaciones con una prostituta. Eso se llama, si está soltero, fornicación, y si está casado es adulterio. Entonces dice la palabra que cuando dos personas se unen íntimamente, sexualmente, dice que son uno. O sea que todas las bendiciones del uno pasan al otro, pero también todas las maldiciones del uno pasan al otro. Y todos los demonios. Entonces es una puerta que se le está abriendo. Por ejemplo, cuando usted ve cosas que realmente no le convienen o lee cosas que no le convienen. Hay libros y literatura que usted la lee y que definitivamente piensa, no, eso es un libro de historias y mitos, y realmente trae mucha hechicería y brujería. Nosotros hace años, cuando salieron las películas de Harry Potter, por ejemplo, pues realmente nosotros no quisimos ir a ninguna de esas, pero después un satanista que se convirtió al Señor dijo, ahí dicen oraciones y dicen cosas que son como nada, como un jueguito, y en el mundo espiritual son tremendas maldiciones, y las personas que están viendo eso y recibiendo eso, están recibiendo esa maldición. Entonces se viene a ver una película y entonces él lo está maldiciendo, usted tranquilo y feliz, y fuera de eso paga. ¿Sí? Entonces dése cuenta que cuando uno no tiene conciencia de la parte espiritual, y entonces usted me va a decir, como alguna vez estuve hablando con mi papá, decían, pero entonces ahí está uno fregado, que no uno cómo sabe. Ahí es donde el Señor le empieza a uno a mostrar qué es exactamente lo que está pasando. Sí, yo les voy a dar un tip ahorita sobre el ayuno para poder identificar eso. Pero estas son causas. Entonces la primera es un pecado una falta que yo había cometido. Lo segundo, la amargura. Lo tercero, demonios. Ahora, los demonios que cuando yo empiezo a venir acá, como decía John, empiezo yo a venir acá, el Señor empieza a traerme limpieza, liberación y todo eso. Uno tiene que cuidar eso. ¿Sí? Entonces, todas o la mayoría de las películas y las series actuales tienen que tener alguna escena de sexo o alguna escena de algún tipo de sexualidad en ellas. Hasta las películas de los niños. ¿Sí? Yo me acuerdo que cuando estaban los muchachos pequeños me gustaba mucho Toy Story. Yo me identificaba con Woody.
Y el punto es que, bonita la historia y todo, pero ya las últimas, están saliendo muñequitos que entre ellos también muy cercanos. Y entonces dice uno, pero son niños que están, o sea, un niño de 5, 6, 10 años viendo una película de esas, o sea, ¿para qué le despiertan eso? ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante que entendamos que son puertas que empiezan a abrir. Cuando uno se da cuenta de eso y el Señor empieza a mostrar y uno empieza a guardarse en esas cosas y a ser más intencional en qué ve, qué no ve y qué puede que también sus hijos estén viendo o no viendo, entonces uno se da cuenta de que tiene que guardarse y uno empieza a guardarse. El punto es que no solamente es que se guarde, sino que mantenga eso. ¿Qué es lo que pasa? En la Biblia dice, más adelante, en el verso 24 y 25, no se los voy a leer, pero dice básicamente que cuando el enemigo sale de la vida de una persona, un demonio sale, porque usted sabe que ¿cómo sale un demonio? Usted se arrepiente, usted renuncia a eso y sale. Hay muchas maneras, pero esa es la manera fácil. Sale de usted, porque usted se arrepiente de corazón y no quiere volver a hacerlo. ¿Ok? Ahora, cuando usted vuelve a hacer lo mismo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, llega una persona y está sumida en la pornografía, ¿sí? Y entonces dice, no, esto me ha traído muchos problemas en mi vida, en mi matrimonio, no sé qué, ya rompo con eso, no más. Entonces usted empieza a guardarse de lo que ve y todo eso, pero de pronto después de un tiempo llega una imagen, porque todas las imágenes llegan, y entonces tú, un momentico, y entra. Otra vez se cae en lo mismo. Ahora, la Biblia dice en esos versos que les acabo de nombrar que cuando el enemigo sale, dice que anda por un desierto y dice, voy a volver a la casa. Y dice que la encuentra limpia, barrida y vacía. ¿Qué significa vacía? Que usted no siguió caminando con el Señor. Entonces, porque cuando el Señor está en mi corazón, pues hay una casa que está habitada. ¿Sí? Aquí, ¿quiénes de ustedes tienen una casa bonita? Que a ustedes les guste su casa. A todos nos debería gustar la casa de cada uno, ¿sí o no? Entonces llega uno a la casa y pues la anda bonita. Cuando a ustedes les gustaría de pronto que vinieran otros acá y llegar a su casa y que alguien hubiera entrado y esté hecho un basurero, hayan tirado la basura por todo lado, han hecho un desorden y todo eso, ¿les gustaría? A nadie. Y eso es lo que pasa con un demonio. El demonio dice que vuelve con 7 peores. Entonces, cuando uno el Señor lo está limpiando, uno está empezando a caminar con Él, uno debe guardar eso, significa caminar con el Señor. Y eso se llama discipularse. El Señor quiere discípulos. ¿Qué significa? Los que siguen caminando con Él. Él tenía 12 que iban para arriba y para abajo con Él. ¿Cuáles son sus líderes? Las personas de la célula. Lo que decía John, la célula. Honestamente, yo le digo, porque siempre que estuve en una célula, inclusive en Colombia, lo identifiqué de la manera que les voy a decir, pero fue más radical aquí en Canadá. La célula es mi familia, literal. Mis hijos le dicen tíos a los que en ese momento estaban allá, y son sus tíos, porque ellos tienen sus tíos en Colombia y todo eso y los aman. Sin embargo, los que tienen aquí han lidiado con ellos. ¿Sí? Entonces es literal la familia. Entonces, si nosotros esa es nuestra familia y ahí es donde el Señor, ahí esos líderes, ellos son los papás de uno. ¿Qué hacen sus líderes? Oran por ustedes. Ustedes no los ven, pero ellos oran por ustedes. Piden al Señor que los guarde, que los bendiga. Entonces uno como un hijo, pues vaya, recibe de ellos, aprende de ellos, y esa es la familia que el Señor ha colocado aquí en esta bendita tierra de Canadá, sus células. Amén. Démosle un aplauso a los líderes porque es la que hacen un trabajo espectacular. Bueno, perdón que me olvidé. Bueno, ya hablamos de los demonios. Y lo último para las enfermedades son los malos hábitos. ¿Sí? Vamos a leer rápidamente. 1 Corintios 6:12. Dice, todo me está permitido, pero no todo es para mí bien. Todo me está permitido, pero no me dejaré que todo me domine. Vamos a ser honestos. Aquí, ¿a quién le gusta las hamburguesas, la pizza? ¿A quién le gusta mínimo
una vez a la semana una comida de esas. Una vez a la semana. Pizza, hamburguesa, cualquiera de esas. Yo te me dicen, no, mi mamá no me deja. Bueno, 2 veces a la semana. 3 veces a la semana. Oye, ¿ustedes no cocinan? Dice, sí, hot dogs. Ok. Bueno, el Señor nos dice que, y se los voy a leer acá, 1 Corintios 6:19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Un templo es una casa bonita, es una casa hermosa y no es catedral. ¿Se entiende la diferencia? Un templo es algo así, una catedral es... Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces uno se alimenta mal. Entonces el Señor, por eso es tan importante, ahí en los primeros 5 libros de la palabra le dice a los israelitas qué deben comer y qué no deben comer. Y entonces los otros pueblos decían, ay, aquí, ¿a quién le gusta la lechona? ¿Todo el mundo sabe qué es lechona? ¿Sabía que ese no es un buen alimento? Sí, pero tan rico que ese, ¿o no? Y así bien crujiente y con la grasita aquí cayendo. ¿Sí? Pero es un alimento que trae muchas consecuencias para el cuerpo, negativas. Y dentro de los libros dice que precisamente eso usted debería evitarlo. Y los judíos evitan una serie de comidas. ¿Por qué el Señor es tan disciplinado con eso? Porque sabe qué cosas nos convienen y qué no. Aquí quien hace ejercicio, así sea caminar a la semana 1, 2 veces. Eso es muy importante y se ha demostrado no solamente que físicamente, sino que emocionalmente le ayuda. Y aquí, ¿quién duerme bien? Unas 6 a 8 horas diarias. Más de eso ya, bueno, no voy a preguntar. Pero que duerme relativamente bien. Es la manera como usted cuida su cuerpo. Además, ese cuerpo que usted tiene es prestado. ¿Sí? Le doy noticias, no es suyo. Entonces usted tiene que dar cuentas inclusive por cómo manejó ese cuerpo. ¿Aquí alguna vez a alguien le han prestado un carro para manejar? ¿Cómo lo maneja? Dice, no, eso le doy contra el mundo. Uno trata de manejarlo mejor, debería. Bueno, ¿quién maneja bien aquí? Bueno, yo puedo saber a quién le presto el carro. A doña Ani, bien. Ok. Sí, cuando uno ve un carro que eso, mejor dicho, parece pocillo de loco. ¿Sabe cómo es un pocillo de loco? ¿Ustedes han visto un pocillo de un loco? Que le dan contra todo. Usted cuando ve un carro así, a esa persona le presta su carro. Dice, no, es que está sin gasolina. Me da pena pues dárselo sin gasolina, ¿no? Entonces, lo mismo el cuerpo. Entonces, si uno no tiene cuidado del cuerpo, miren lo importante de esto. No es solamente por apariencia física, porque hay unos que son delgados, otros más gruesos. O sea, la apariencia física no es lo esencial, es la salud, porque todos aquí tenemos personas de las cuales tenemos cuidado. Nuestro cónyuge. Yo tengo cuidado de mi esposa y ella de mí. Nuestros hijos. Si usted se enferma, ¿quién es el primer perjudicado? Además de usted, más bien, el segundo perjudicado. El que lo tiene que cuidar. ¿Sí o no? Porque, pues claro, usted está enfermo y entonces ya hay cosas que la persona tiene que dejar de hacer para poder tener cuidado de usted. Entonces, y si usted tiene hijos, peor todavía, porque sus hijos lo quieren sano para poder disfrutar con ellos. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante que el cuerpo, claro, hay que mantenerlo bien, no solo estético, hablando para que se mantenga bien para poder disfrutar de lo que el Señor nos ha dado. Entonces, por eso cuando una persona está enferma, consecuencia de los malos hábitos, entonces ahí lo que tiene que hacer es pedirle perdón al Señor también y empezar a corregirlos. Miren, esto es historia real. Un predicador, y perdónenme que no me acuerdo el nombre, el Señor lo utilizaba en sanidades físicas impresionante, impresionante. La gente llegaba con hernias, llegaba con cánceres, llegaba con una cantidad de cosas, enfermedades, y salían de esas reuniones evangelísticas limpios, sin ningún dolor, sin ninguna dolencia física, cánceres completamente erradicados y todo eso. Y después de unos años, él dejó de hacer campañas evangelísticas. Entonces un pastor colombiano se le acercó un día, coincidieron y pues lo llevó al aeropuerto
Y llegué y le pregunto, ¿y por qué usted dejó de hacer esas campañas evangelísticas? Y llega y le dice, ¿sabe qué? Me cansé. Me cansé de ver a cabo de algún tiempo las mismas personas orando por las mismas sanidades. Y no era que no se hubieran sanado, era que después de haber sido sanados seguían en sus mismos hábitos. Entonces decía, no, pues ya estamos sanados y ya sabemos a dónde ir, entonces ahorita hágale. Y seguían en sus hábitos. Entonces imagínese usted pedir al Señor una sanidad si usted sabe que no la va a valorar y no la va a guardar. Primero, ¿es sabio pedirla? Pregunto yo. Dice la Biblia, muchas veces piden y no reciben porque piden mal. ¿Sí? Para sus propios deseos, o sea, para seguir comiendo mal. O de repente usted va a guardar esa bendición tan grande que el Señor le ha dado. Entonces, orar por sanidades teniendo en cuenta esas 4 cosas. Y estas 4 cosas son un pecado que haya cometido, amargura que yo haya permitido en mi corazón, algún demonio que haya habido en mi vida por alguna razón, que alguna puerta que yo le haya abierto o algún mal hábito. Amén. Entonces vamos a orar por sanidades porque el Señor lo puede hacer. Y ahora lo que le pido a cada uno de ustedes es que identifique por qué va a orar, porque yo voy a orar por las 4 causas, pero usted es el que sabe qué es lo que está lidiando. Amén. Coloquémonos de pie. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos. Señor y Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, Papito Dios, porque sabemos, Papito Dios, que ella es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor, y llega hasta lo más profundo, Papito Dios, de nuestras vidas. Dice tu palabra, Señor, que tu palabra, Papito Dios, y tu espíritu, tu palabra es el espejo del alma, Señor, que tu palabra, Papito Dios, es la que me muestra mi estado, Papito Dios, emocional, el estado de mi alma. Y hoy nos has mostrado, Padre Santo, que de repente hemos estado viviendo y lidiando con situaciones de enfermedad por muchos errores que hemos cometido, Papito Dios. Y yo voy a orar particularmente por esas 4 causas para que seas tú liberando conforme a lo que dices en tu palabra en Isaías 53, Papito Dios. Porque en Isaías 53 tú nos has mostrado en los versículos 4 y 5, Señor, que allí es donde está la clave para la sanidad, Señor. Tú llevaste todas nuestras enfermedades allá, Papito Dios, y tenemos que saber cuál es la causa para cortarla de raíz, Señor, para que no se siga colocando en evidencia en nuestras vidas, Señor. Y hoy vengo delante tuyo y voy a hablar por cada una de esas cosas y usted va identificándola, y si esa es la razón por la cual de pronto usted o alguna persona por la cual usted vaya a orar está enfermo, órelo creyendo que el Señor le ha dado la libertad. Padre Santo, lo primero es por pecado. Señor, nosotros hemos sido pecadores, Señor. Hemos hecho las cosas mal delante tuyo y venimos hoy delante tuyo, Padre Santo, a pedirte perdón. Padre Santo, la mujer que fue tomada, que fue capturada en el mismo acto del adulterio, la colocaron delante del Señor. Y él no levantó ninguna piedra, no levantó la mano siquiera sobre ella, sino que empezó a escribir los mandamientos. Dice la palabra que escribía en la arena. Y los teólogos dicen que él empezó a escribir los mandamientos. Y todos los que iban a matarla a pedradas se fueron. Y solo quedó ella con el Señor. Dijo, ¿dónde están los que te estaban culpando? Todos se han ido, y respondió ella. Y dijo el Señor, ni yo te condeno, ve y no peques más. El Señor vino aquí para restaurar, para redimirnos. El Señor llevó en la cruz del Calvario todos nuestros pecados. Dice la palabra que el acta de decretos que me era contraria a Cristo la llevó en la cruz del Calvario. Y hoy oro, Señor, para que cualquier pecado que hayamos cometido, Papito Dios, que haya traído como consecuencia el estar en una continua situación de enfermedad, la llevamos a la cruz del Calvario. Me arrepiento, nos arrepentimos, Señor, por cada pecado que hemos cometido, Señor. Nos arrepentimos porque con ellos, Padre Santo, no solamente te ofendimos, sino que abrimos las puertas para que nuestro cuerpo sufriera enfermedades, Señor. Yo te pido perdón en nombre de toda, Padre Santo, de estos tus hijos, porque dice que ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros le consideramos herido, golpeado y Dios humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades, y dejamos en la cruz del Calvario todos nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Señor, hoy venimos delante tuyo
los que hemos estado en amargura, Señor. Los que no hemos perdonado o no hemos recibido perdón. Y hoy, Papito Dios, sabemos que es posible, muy posible que tengamos la razón de todas esas ofensas de las cuales nos sentimos, Padre Santo, víctimas. Sin embargo, hoy, Padre Santo, venimos delante tuyo y así como las aguas amargas se sanaron con esa madera, ese tronco que se echó a las aguas, hoy venimos a la cruz del Calvario. Yo creo que así con los ojos cerrados, visualice la cruz del Calvario y el Señor haya derramando hasta la última gota de su sangre y vaya hasta la cruz del Calvario, se aferre a esa cruz, diga: Señor, hoy dejo aquí toda mi amargura, Señor. Hoy perdono a las personas que me han ofendido. Hoy perdono a las personas que me han hecho tanto daño. Y no de ahorita, sino tal vez hace mucho tiempo, Papito Dios, y que todavía estaba conservando contra ellos, Padre Santo, esta amargura. Dejo la amargura en la cruz del Calvario, Señor. Dejo ese odio y renuncio a ese odio. Renuncio, Padre Santo, a toda esa venganza que había querido tomar por cuenta mía. Y llego a la cruz del Calvario, Papito Dios, todo eso. Y te suplico que me liberes. Libéranos de la amargura, Señor, que pueda volver a mí el gozo, que pueda volver a mi Padre Santo el disfrute de la salvación, que pueda volver a disfrutar, Papito Dios, de lo que tú has hecho en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Y seguidamente, hoy, Papito Dios, venimos delante tuyo. Y te pedimos de todo corazón que seas tú escuchando, Papito Dios, nuestra oración. Y viendo, Papito Dios, que de repente nosotros le abrimos las puertas a los demonios, o de repente en algún momento de nuestras vidas o de nuestros padres hubo algún demonio que entrara a nuestras vidas y ese demonio ha estado teniéndonos en la cárcel de la enfermedad. Hoy venimos delante tuyo y te pedimos, Señor, que si yo sé que yo le abrí la puerta, lo primero es arrepentirme. Señor, nos arrepentimos por haber abierto la puerta a cualquier cosa de parte del enemigo que en nuestras vidas haya tomado autoridad para tomar autoridad sobre nuestros cuerpos y sobre nuestra salud. Renunciamos, nos arrepentimos a esto malo que hicimos. Llevamos a la cruz del Calvario toda nuestra maldad y le dejamos allí, Papito Dios, porque como dice tu palabra, el acta de decretos que me era contraria, Cristo la llevó en la cruz del Calvario. Dejamos allí toda esa acta de decretos que nos era contraria y declaramos que somos libres de toda posesión demoníaca, de toda influencia demoníaca en nuestras vidas, y declaramos, Señor, que ya no tiene ninguna autoridad sobre nuestras vidas. Y finalmente, Padre Santo, nos arrepentimos por nuestros malos hábitos, Señor. Padre Santo, este cuerpo es templo del Espíritu Santo y lo habíamos maltratado, Señor. Padre Santo, no habíamos comido apropiadamente, no habíamos descansado apropiadamente, no nos habíamos alimentado apropiadamente, no habíamos hecho ejercicio apropiadamente. Hoy venimos y nos arrepentimos por nuestros malos hábitos, Señor, porque este cuerpo es tuyo, tú nos lo has prestado, Señor, y queremos desde ahora en adelante, Señor, tratarlo como esa herramienta que tú nos has dado, como esa bendición que tú nos has dado, y tratarla bien, Señor. Te pedimos que nos des, Padre Santo, el equilibrio para tener un descanso adecuado, una comida adecuada, un ejercicio adecuado, Señor, no solamente para estéticamente estar bien, Señor, sino lo más importante, para darte gloria a ti y además, Papito Dios, poder disfrutar, Papito Dios, de las bendiciones tan grandes que tenemos de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de nuestros hermanos y hermanas en la fe, Señor. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a darle un aplauso al Señor.